Hola, continuamos en este vídeo con la clase 1 del tema 5 de momentos de inercia. Nos habían quedado pendientes el producto de inercia y el teorema de Steiner. Bueno, pues el producto de inercia es una definición similar a la que hemos visto de momentos de inercia. La diferencia es que ahora nuestro sistema de puntos materiales lo vamos a referir con respecto de una pareja de planos, pi1 y pi2. O sea, el producto de inercia lo definiríamos como la suma de los productos de sus masas, la de los puntos materiales, por las distancias a dichos planos, pi1 y pi2. Es decir, sumatorio de m sub i por d sub i1 y por d sub i2. Si dibujamos aquí un par de planos, este sería uno de ellos, este sería el segundo. La distancia del punto material P sub i al plano pi sub 1 sería, obviamente, como hemos dicho antes, medida sobre la perpendicular al plano, esta d sub i sub 1, y la distancia al plano 2, también sobre la perpendicular al plano, n sub 2, nos daría d sub i sub 2. Bueno, refiriendo la expresión a un sistema de ejes cartesianos ortogonales, podríamos expresar r sub i en función de sus coordenadas y podríamos calcular los productos de inercia ahora con respecto de los planos coordenados, de parejas de planos coordenados. Aquí tendríamos el plano 1. Este plano lo definimos como plano 1, puesto que su dirección normal, n1, iría según el eje x, al que podemos considerar el eje 1. Entonces vamos a llamar al plano iz plano 1. El plano 2, con ese mismo criterio, sería el plano xz, puesto que su dirección normal, n sub 2, iría alineada con el eje número 2, podemos decir que sería el eje y. Y por ende, el plano xy sería el plano 3, puesto que la normal va en dirección de z. Dicho esto, entonces podríamos expresar J12, que sería precisamente el producto de inercia asociado a los planos 1, es decir, el iz, y 2, el xz, aquí están los de los coloreados con estos cuadrados, sería el sumatorio de m sub i por x sub i por y sub i. X sub i es la distancia de cada punto al plano número 1 y y sub i es la distancia de cada punto al plano número 2. De forma similar, estas serían esas dos distancias que hemos dicho ahora. De forma similar, el producto de inercia J13 se referiría a los planos 1 y 3, el iz y el xy, y las distancias a dichos planos serían las coordenadas xy y z sub i de cada punto material. De forma absolutamente análoga, el J23 sería el sumatorio de m sub i por y sub i por z sub i, de los planos 2 y 3. Estos productos de inercia, al contrario que los momentos de inercia que vimos en el anterior vídeo, pueden ser positivos, negativos o nulos. ¿Por qué? Pues porque las coordenadas no están elevadas al cuadrado y por tanto puede haber una coordenada negativa si el punto estuviera, por ejemplo, en este caso al lado izquierdo del plano xz. Y por tanto puede haber componentes en este sumatorio que sean negativas. Entonces el sumatorio podría dar un resultado final 0 o incluso negativo. Daría 0, por ejemplo, en sólidos que fueran simétricos con respecto a alguno de estos planos. En el caso de sistemas de puntos materiales, como hemos dicho en otras definiciones, sustituiríamos por la integral. En general, si los planos no son los planos coordenados, pues las distancias normales a cada plano, también vimos en el momento de inercia planario, que se podían calcular con los productos escalares del vector de posición por la normal a cada uno de esos dos planos. ¿Vale? Bueno, esto es la definición que nos faltaba. Vamos a ver ahora cómo se enuncia el teorema de Steiner. El teorema de Steiner sirve fundamentalmente para relacionar los distintos momentos de inercia vistos anteriormente, punto, recta, plano o incluso el producto de inercia, de elementos que pasan por el centro de masas y son paralelos a otros elementos diferentes. Vamos a verlo con un dibujo más fácilmente. La versión del teorema de Steiner para el momento de inercia central sería esta de aquí. Diría JO o J0, ¿vale? El momento de inercia central referido a O, sería igual a JC, momento de inercia central referido al centro de masas, y por tanto
Los vectores de posición partirían en ese caso del centro de masas, más la masa total del sólido por RC al cuadrado. RC es el vector de posición del centro de masas. Y RC al cuadrado sería pues un módulo al cuadrado. En el caso del momento de inercia axial, tendríamos ahora un momento de inercia axial JR referido a la recta R de ese sistema de puntos, que sería igual a JRC. Ahora RC es una recta paralela a la recta R que pasa por el centro de masas C. ¿Vale? Y por último habría un término que sería la masa total del sólido por la distancia al cuadrado. Esa distancia es la distancia entre ambas rectas paralelas. Esa distancia es la distancia medida perpendicularmente a ambas y no tiene por qué coincidir, en este caso, con el módulo del vector de posición del centro de masas, lógicamente. La versión para momento de inercia planario sería esta de aquí. Jπ, momento de inercia planario con respecto al plano pi, sería igual a Jπc, momento de inercia planario con respecto a un plano paralelo al plano pi que pase por el centro de masas, más la masa del sólido por la distancia entre ambos planos elevada al cuadrado. Del mismo modo, esa distancia se mide de manera perpendicular. Y por último tendríamos el producto de inercia, el teorema de Steiner para productos de inercia. Aquí, como hemos visto antes, hay dos planos de referencia, el pi1 y el pi2. Por tanto, el producto de inercia J pi1 pi2, el teorema de Steiner nos dice que sería igual al J pi1c pi2c. Ambos son planos paralelos al pi1 y al pi2 respectivamente y que pasan por el centro de masas, más la masa del sólido por las distancias d1 y d2. d1 es la distancia entre planos pi1 y pi1c, medida perpendicularmente, y la distancia d sub 2 es la distancia entre planos pi2 y pi2c, medida también perpendicularmente. Este es el teorema de Steiner en sus 4 versiones. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Bueno, aquí simplemente expresamos efectivamente esas d1 y d2, como hemos dicho antes, como productos escalares del vector de posición, en este caso R sub c, por los vectores normales a cada uno de esos dos planos. Decía, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría este teorema de Steiner en la práctica. Tenemos una barra de longitud L y masa M, ¿vale? En principio homogénea, ¿vale? Nos piden los momentos de inercia respecto de ejes perpendiculares a ella por los extremos y por el centro de masas, ¿vale? A tratarse de una barra homogénea, ya que no nos dicen lo contrario, el centro de masas estaría en el centro de la barra. Así pues, un eje perpendicular al eje de la barra por uno de los extremos podría ser bien el eje Z, bien el eje X, cualquier otro del plano XZ, o bien uno que pasara por el otro extremo. Cualquiera de ellos nos vale porque serían idénticos los momentos de inercia con respecto a ellos. Por lo tanto, elegimos el eje Z, por ejemplo, y el momento de inercia sería la integral de x cuadrado más y cuadrado diferencial de masa. Como es un elemento geométrico muy sencillo, es una barra lineal, el elemento diferencial de masa, digamos, sería bien sencillo. Obviamente las coordenadas x de esa barra que está contenida en el eje y se anulan previamente y la integral queda como y cuadrado diferencial de masa. Ese diferencial de masa, como hemos dicho, es un elemento infinitesimalmente pequeño, lineal, es decir, sería el diferencial de masa lambda, la densidad lineal de masa, por diferencial de y. Así de fácil. Así pues la integral queda reducida entre 0 y L mayúscula a y cuadrado por lambda diferencial de y. Sacando lambda fuera nos quedaría esa integral y el resultado nos quedaría lambda L cubo partido por 3. Sustituyendo la masa dentro de esta expresión, la masa es lambda por L, obtenemos la expresión final del momento de inercia con respecto a la masa. 1/3 de m por L al cuadrado. En el apartado B podemos aplicar Steiner, ya que tenemos un momento de inercia ya calculado y Steiner relaciona el momento de inercia de un elemento geométrico con el de otro paralelo que pase por C. Así pues, en este caso, el eje paralelo sería este eje azul pasando por C
y la distancia entre ambos sería justamente L medios, que es la coordenada Y del centro de masas. Así pues, nos piden ahora J, Z sub ZC y hemos calculado anteriormente JC, perdón, JZ. Así pues, solo queda despejar de ahí. Tendríamos JZC sería un tercio de ml al cuadrado menos un cuarto de ml al cuadrado. Ese cuarto sale de la distancia al cuadrado entre ambos ejes paralelos, L medios al cuadrado. Realizando esta operación nos quedaría un doceavo de m por L al cuadrado. Bueno, hay determinados elementos geométricos típicos, sencillos, conocidos, y conviene conocer más o menos algunos de los momentos de inercia principales de estos elementos geométricos, de estos sólidos. Os invito igualmente a que los calculéis, los deduzcáis mediante las expresiones generales que definen los momentos de inercia. Tendríamos, por ejemplo, para una barra uniforme como la del ejemplo anterior, el momento de inercia axial por el centro, lo hemos calculado, ¿verdad? Un doceavo de ml cuadrado. Y el momento de inercia por un eje que pase por un extremo, también calculado en el ejercicio anterior, un tercio de ml cuadrado. Un disco fino uniforme, un momento de inercia axial por un eje que pase por el centro perpendicular al disco, lo calculamos en el vídeo anterior y nos daba un medio de mr cuadrado. También calculamos en aquel ejemplo un momento de inercia axial por un diámetro, por un eje diametral, que daba un cuarto de mr cuadrado. Podríamos calcular también los de un cilindro macizo uniforme, aquí estarían, ¿vale? Y por qué no también momento diametral por el centro de una esfera uniforme, 2/5 de mr cuadrado, el de un cascarón esférico uniforme, es decir, una esfera hueca, que sería 2/3 de mr cuadrado, el de una placa rectangular uniforme, bien por un eje perpendicular que pase por el centro, bien por un eje que pase por uno de sus ejes de simetría, por uno de sus ejes paralelos a los lados, ¿vale? Un doceavo de m por al cuadrado. Y por último, consideramos el cono macizo uniforme y un momento de inercia axial por su eje de simetría, 3/10 de mr cuadrado, o bien por un eje que pase por su vértice y sea paralelo a la base. ¿Vale? Bueno, pues todos estos son un poco los más importantes y podemos calcularlos perfectamente con lo que hemos visto. Bueno, pues hasta aquí el tema 5, la clase 1. En el próximo tema, ¿qué veremos? Veremos la definición del tensor de inercia y cómo se calcula. Sin más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.